Bueno, buenas noches a todos y todas y bienvenidos a esta conferencia Libros para el Psicoanálisis, en donde vamos a estar haciendo un recorrido por dos libros extraordinarios con el fin de popularizar el psicoanálisis sin vulgarizarlo hasta convertirlo en un asunto de debate público. En este marco también pueden encontrar el curso anual de psicoanálisis, el CAP, en nuestro stream, Psicoanálisis sin filtro, que está todos los martes de 16 a 17 por Blue RTV. Otro podcast también en Spotify que se llama Meteoro. Y bueno, todo con este fin de popularizar el psicoanálisis sin vulgarizarlo. Y bueno, sin más, damos la bienvenida al fundador del CAP, Ángel Fernández. La pregunta es, ¿puede ser que los sueños tengan un sentido? ¿Puede ser posible? Puede ser que además tengan un sentido que no es metafísico o esotérico, sino que es un sentido que tiene que ver con mi vida despierta, con mi vida cotidiana. Pero no solamente el sueño puede tener un sentido conectado con mi vida cotidiana, un simple olvido. El olvido puede conectar con el deseo. Puede ser que el olvido, nuestro olvido, sea algo significativo. Bueno, esas eran dos preguntas que yo me hacía cuando era jovencito. Estaba extraviado, solitario, y buscaba en los libros lo que no encontraba en el mundo. Pero resulta que encontré mucho más que lo que no encontraba en el mundo. En dos textos encontré el mundo. En dos textos de Freud encontré el mundo, pero no solamente el mundo psicoanalítico, que luego sería para mí un largo camino de investigación y de preguntas. Me encontré con mi propio mundo. Esos dos textos fueron la interpretación de los sueños, específicamente la introducción, sobre todo, y psicopatología de la vida cotidiana, donde Freud hace todo un trayecto, toda una lectura muy delicada, muy puntillosa, sobre cómo esas cosas olvidadas de lo cotidiano finalmente conectan con lo maravilloso, y con lo maravilloso propio. Entonces, eso que buscaba en los libros y no encontraba en el mundo, me llevó a encontrar este mundo, que es el psicoanálisis, pero también mi mundo, que es un poco lo que quiero, o mi otro mundo, como diría Shefek, ¿no? Mis dos mundos, ¿no? Pero digo, este mundo propio que el psicoanálisis me ayudaba a recuperar, porque si mis olvidos, si mis sueños tenían una significación, entonces no era como me habían enseñado a mí, que las cosas que pasaban en lo cotidiano no importaban, que no tenían ninguna importancia, que lo único importante era lo que pasaba lejos, a los otros, en otros países, en otros mundos. No, Freud me dice, no, loco, lo que importa es lo que te está pasando a vos. Y ahí está la frase con la que quiero empezar. Frase tutelar de esta conferencia. Hay algo que una vez conocido permite conocer todo lo demás. La repito. Hay algo que una vez conocido permite conocer todo lo demás. En mi caso, fueron esos dos textos que no son los que vamos a hablar hoy, pero fue esta introducción a la interpretación de los sueños, sí, la interpretación de los sueños, y psicopatología de la vida cotidiana. Lo que quiero es que se lleven una sola idea principal, que es no simple, súper simple. Una sola idea. Con esa sola idea que se lleven hoy, me doy por contento. Y es que el psicoanálisis está mucho más cerca de cada uno de nosotros de lo que pensamos.
que para lo que es la opinión pública en sentido amplio, las personas que no tienen por qué saber ni les interesa de manera directa el psicoanálisis está mucho más cerca de lo que creemos. Para los que lo practican y les interesa el psicoanálisis especialmente, también. Lo que pasa es que todos estamos en algo que nosotros llamamos en el CAP política de la confusión. La política de la confusión tiene muchas caras, pero hay, digamos, 3 caras que siempre repetimos y que son muy importantes de ubicar. Son 3 problemas en los que estamos metidos cuando queremos saber algo de psicoanálisis, cuando queremos, ya sea a modo de divulgación y modo informativo, o a modo de formación, investigación, y esto lo vemos mucho en la teoría de divulgación. Los 3 problemas que sostienen la política de la confusión son básicamente, por un lado, la desorientación bibliográfica. Nadie sabe qué leer. Cuando éramos jóvenes no sabíamos qué leer porque nos faltaban textos. Hoy nadie sabe qué leer porque sobran textos. Pero hay una enorme desorientación bibliográfica. Hay una desorganización conceptual. Los conceptos están desorganizados. Se mezclan entre sí, se pierden los sentidos. No hay una secuencia. Digo, es uno de los problemas que enfrentan todos los que se dedican al psicoanálisis. No es un problema de uno o dos. Y por último, hay una enorme desinformación histórica. Enorme desinformación histórica. Si no conocemos qué importancia tuvo la entrada del psicoanálisis en la cultura, qué significó el descubrimiento del inconsciente como corte epistemológico en el discurso del siglo XX, en la cultura del siglo XX, pero tampoco sabemos bien cómo fue su entrada en nuestro país, cómo entra el psicoanálisis en la Argentina. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa cómo entra el psicoanálisis en la Argentina? Bueno, ¿por qué es importante saber la historia y tener información histórica del psicoanálisis? Porque las luchas político-institucionales están las polémicas por los conceptos y está lo que después vamos a conocer como la clínica psicoanalítica, es decir, lo que cada uno hace efectivamente. Es decir, que la historia de la entrada del psicoanálisis en la Argentina no es un anexo de cómo practicamos el psicoanálisis, sino que lo practicamos del mismo modo en el que fue entrado institucional políticamente. Así que ética, clínica y política están anudados. Pero para la opinión pública en general, que no padece estos 3 problemas de manera directa, se habla de que el psicoanálisis es una cosa, qué sé yo, complicada, para gente inteligente, no sabe cómo son las cosas, para tipos que, para una élite de entendidos, o para gente que está loca, vas al psicólogo, está loco, loca, para enfermos, o que el psicoanálisis, un invento que está muy de moda ahora decir que el psicoanálisis se encarga de la infancia y que quiere saber de tus padres. Es una falacia absoluta. Son los neuróticos los que hablan de los padres y de la infancia. Pero el psicoanálisis no le interesa. Escarba mucho en el pasado. ¿Cómo escarba mucho en el pasado un psicoanalista si lo que hace cuando vos vas a hablar con él es decirte qué decís? ¿Qué decís? No, nada. Bueno, decí lo que se te ocurra. No tengo ganas de decir lo que se me ocurra. ¿Y a qué venís? A pelear con vos. Ah, bueno, dale, está bien. Ponele, por ejemplo, ¿no? Un chiste tonto. Un chiste tonto de los tantos que podemos hacer de las primeras entrevistas con el psicoanalista, ¿no? Porque es una práctica extraña. ¿Qué va uno ahí, no? ¿Qué va? Y bueno, va supuestamente con la máscara del malestar. Está mal, es cierto que uno está mal y los síntomas, y parece que fuera médico uno. Pero después, al tiempo, te das cuenta que es raro que estás ahí. Empezás a hablar cosas raras y todo se empieza a tomar un matiz onírico y mucho más interesante del original que vos partiste. Entonces no tiene que ver con eso el psicoanálisis. El psicoanálisis de lo único que habla es de lo que vos decís. No dice esto, aquello, lo más allá. Vos ves que cada discurso tiene un decálogo, ¿no es cierto? Ustedes, el discurso religioso tiene los 10 mandamientos. El discurso médico tiene sus 10 mandamientos que te dicen no tenés que comer grasa, tenés que hacer ejercicio, no sacar la sal, son 10 mandamientos. Te vas a, qué sé yo, el discurso político tiene sus 10 mandamientos. El discurso democrático sus 10 mandamientos. Siempre tenés cosas que hacer, o sea, son ideales a cumplir. ¿Qué te dice el psicoanálisis? ¿Qué decís?
Entonces, la tabla de los 10 mandamientos, si existiera el psicoanálisis, está vacía. ¿No? Y acá viene la diferencia del psicoanálisis con la autoayuda. Porque la autoayuda te dice, hacé tu propia tabla de la ley, dale. Orientate por lo que se te cante a vos. Hacé la tuya, total, nosotros qué te importa. Psicoanálisis no. Psicoanálisis te dice, dale, escribí tus reglas. Y que dentro de un rato vengo. Ya está, ahora las escribí. Bueno, ahora léelas. Ah, pero esto no es lo que yo quiero hacer. ¿Y por qué lo escribí? ¿Lo escribiste vos? Ah, sí. Pero yo escribo, está escrito en mí lo que yo no quiero. No solamente lo que quiero. Entonces, cuando armo mi propia tabla de la ley, me encuentro con que el otro ya está ahí. Con que el reverso del discurso del inconsciente es el discurso del amo. Y que cuando alguien se me dice, habla libremente, lo único que aparece, o casi lo único que aparece, son las determinaciones de su relación con el otro. No aparece un hombre libre, que dice libremente lo que quiere decir. De hecho, el psicoanálisis es la experiencia de la dificultad de decir, no la experiencia del decir. Bueno, ¿conocen esa historia? Es una historia semibíblica, no me voy a meter en Honduras, simplemente así rápidamente. Dice que había un granjero que quería encontrar diamante y se va a África. Se pasa la vida buscando diamante, no consigue nada, muere pobre, alguien compra su granja y resulta que abajo de la tierra tenía cualquier cantidad de diamantes. Esto para decir que eso que parece que está muy lejos está muy cerca. Ustedes hablan, están en relación con el psicoanálisis, punto. No necesitan saber nada. De hecho, la invitación es hable sin saber. El saber es un problema de otro discurso, como por ejemplo el universitario, pero en la relación con el saber del psicoanálisis es distinto. Entonces, no necesitan saber nada. Con esto lo que quiero decir es que el psicoanálisis no habla de objetos como el cerebro, la serotonina, cosas del mundo físico. El psicoanálisis no habla de valores ya preestablecidos. El psicoanálisis habla de lo que vos decís y con eso que decís construís los valores y los objetos. Entonces estamos en la Matrix. El psicoanálisis habla de lo que vos decís. No dice cómo son las cosas. Te pregunta a vos cómo son las cosas. Y abre una conversación al respecto. Porque cuando vos escribís tu tabla de la ley, después la tenés que reescribir el psicoanálisis. El chiste del psicoanálisis es la reescritura, ¿no es cierto? No es que escribo mis tablas y yo soy como soy y hago mi vida. No, tenés que rectificar. Es el trabajo, ¿no? de las marcas que el discurso amo deja constitutivas. Vos estás haciendo todo el tiempo un trabajo de retranscripción, de retraducción, de reescritura y de relectura, ¿no? Entonces, el psicoanálisis abre la pregunta por un decir. Así de simple. Ahora, acá hay algo curioso. Acá empieza algo que es bastante llamativo y que a mí me dejó un poco con la boca abierta cuando escuché gente que decía eso y lo fui entendiendo. Porque el psicoanálisis, como lugar de la pregunta por el decir, por lo que cada uno dice, y qué valores y objetos crea con lo que dice, y qué cosas hace con lo que dice, puesto que nadie es inocente cuando habla, y por lo tanto nunca es inocente, es una buena noticia, quiere decir que no somos ni animales ni máquinas, nada más. Para otros discursos, somos animales, por eso están las estadísticas, y somos máquinas, por eso está en la ciencia del rendimiento, que quieren que las máquinas que somos rindamos más con menos consumo, que pidamos cada vez menos y demos cada vez más. Esa es la lógica, y está bien, ese discurso funciona así. El psicoanálisis dice, no, vos no sos ni un animal ni una máquina. ¿Sí? Entonces, cuando vos decís, no sé, bueno, no sé, pero ¿querés saber o no querés saber? ¿No? Uno se hace el animal, ¿no? Dice, no sé, no, yo no sé. Claro, está bien, pero ¿querés saber o preferís seguir ignorando? Porque está en toda su dignidad un sujeto que quiere seguir ignorando. De hecho, sin la ignorancia no sobreviviríamos, ¿eh? Nosotros no levantamos el saber como bandera. Saber, viste, un poquito, como para vivir. El pasado, un poquito, como para organizar el futuro. No, muy contento. ¿Qué pasado puede tener una persona? Primero que es largo. Porque si va a ganar, pues ya que haya vivido 30 años, ya hay mucho para contar. Y en general a todos nos pasaron algunas cositas bastante dolorosas. Entonces, el pasado
lo suficiente como para que ese sujeto, hasta donde el sujeto quiera contar, como para que le sirva para el futuro. El psicoanálisis le interesa el futuro, el presente de cara al futuro, el presente del acto de cara al futuro, no el pasado. El pasado aparece porque la palabra tiene una potencia de evocación y no hay otro remedio. Pero lo curioso que les decía es que esta época presenta una ambigüedad. No para de hablar de objetos, por un lado, hay, como se dice, una lluvia de gadgets, objetos, satisfacciones, posibilidades abiertas, todos podemos gozar más y mejor de nosotros mismos, de los demás y del mundo, ¿no? Posibilidades ilimitadas, ¿sí? Pero a la vez hay un enorme interés por el decir de cada uno. Todas las redes recopilan segundo a segundo qué es lo que tú dices, qué dices, cómo. Entonces resulta que la época, el amo moderno o posmoderno, como lo quieran llamar, ese amo del discurso de la ciencia, del discurso capitalista, resulta que pregunta igual que el psicoanálisis. ¿Qué dices? Dime qué dices, me interesa la opinión, la doxa, contame. ¿Qué estás pensando? Había una época así. Te están llamando y no contestaste. Habla. Bien, aquí hay una diferencia. Una cosa es el imperativo hablar, para que la mercancía, atención, esté más presente en las redes, entonces todos podamos, ¿sí? O sea, el habla como mercancía de la atención, y otra cosa es el decir singular. Sin embargo, no quiero decir, son cosas distintas, no, digo, hay una suerte de confluencia del psicoanálisis con la época. Porque también se dice, y esto no se aleja, que el psicoanálisis es una cosa caduca, pasada, que ahora las cosas cambiaron, entonces hay que aprender nuevas cuestiones y que el psicoanálisis debe ayornarse. ¿Y si yo les digo que es exactamente al revés? ¿Y si yo les digo que Freud escribió para dentro de 300 años? ¿Y si yo les digo que si nosotros nos acercamos al psicoanálisis podemos ser unos adelantados? ¿Y si yo les digo que este mundo que estamos viviendo en parte es gracias al descubrimiento del inconsciente? Pongo un solo ejemplo. Todo el tema de géneros. Freud, esto me lo han escuchado decir 1.000.000 de veces los compañeros y compañeras del CAP, Freud desconecta la sexualidad de la biología y la conecta con la identificación. Es decir que en 1905 Freud estaba diciendo que nadie era sexualmente lo que su anatomía decía, sino lo que él como sujeto del deseo y del goce decía. Freud en 1905 le preguntaba a la gente, ¿usted cómo se orienta sexualmente? Para Freud, alguien que tenía una anatomía, esa anatomía no le decía nada. Lo que le decía a Freud, quién era sexualmente esa persona, era lo que esa persona decía. Bien. Entonces lo que quiero decir, que el psicoanálisis, y esto es el dato curioso, el psicoanálisis ha crecido enormemente con su oferta de valorar el decir, porque hay que ver qué hacemos después con lo que decimos. No, dime, bueno, pero ¿qué respondemos ahí? En el CAP decimos qué leer, qué escuchar, qué responder. Porque ¿cómo te responde el amo moderno cuando vos hablás? No te responde igual que un psicoanalista. Entonces, cuando decimos, después tenemos el trabajo de ver qué hacemos con eso que decimos. Y lo que pasó, justamente, es que cambió el contexto en el que opera el discurso analítico y eso lo favoreció. Por eso digo que el psicoanálisis creció en intensidad y en valor, se volvió más valioso, pero no por sus cualidades inherentes, que son más o menos las mismas de siempre desde que se inventó, de 1900 hasta acá, sino porque el contexto cambió de un modo que lo vuelve mucho más valioso. Lo digo simplemente, en un contexto donde el decir vale mucho como ruido, pero nada como poema, el psicoanálisis tiene mucho que decir, porque sí, y retomo, si no somos animales, puesto que hablamos, si no somos máquinas, puesto que gozamos y entonces trabajamos en contra de nuestros intereses, en contra de lo productivo, somos
antiproductivos, no solo improductivos, antiproductivos. Nuestros síntomas es un montón de esfuerzo para conseguir muy poca cosa. ¿Qué nos dan nuestros síntomas? Insatisfacción, y un poquito de satisfacción también, pero ¿cómo laburamos para sufrir? No, el laburo, y después sufrimos poco, tampoco sufrimos mucho, un sufrimiento medio de mala calidad. Es un sufrimiento de decir, oh, qué boludo, podría haber pasado mejor, ¿no? O sea, ni siquiera logramos un sufrimiento de buena calidad muchas veces con nuestros síntomas. Entonces digo, retomo, si no somos animales, si no somos máquinas, tenemos que creer cuando Lacan dice que el sujeto es un poema. Es un poema que hay que descifrar. La sesión analítica se ha convertido en un objeto extraordinario. Porque ahí donde no tenemos más tiempo para hacer las cosas, donde estamos corriendo, donde el lenguaje se convierte en puro utilitarismo, donde no se puede hablar al cohete, como se dice, donde no tenemos ni la posibilidad de hablar con amigos, y se está viendo como síntoma en la cantidad de productos digitales que se están vendiendo, solamente porque generan un lugar para conversar, nada más que para eso. Se matan los infoproductores digitales para decir, arman contenido y ponen acá y ponen allá, y la gente no les compra nada porque la gente quiere encontrarse para hablar. Y esos cursos venden. Es la gente que se encuentra para hablar. Pero para hablar más allá de la mercantilización del discurso. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos al punto. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que diríamos que ganamos si le damos esta oportunidad al psicoanálisis? Si lo reconocemos como parte de nosotros, lo reconocemos como que está cerca, tratamos de desarticular los prejuicios que tenemos en relación a sus autores, a sus acontecimientos, a los textos fundacionales, y reconocemos que los tenemos ahí a la mano. A mí me parece, y quizás le suene un poco exagerado y hasta fanático, pero a mí me parece que el psicoanálisis es patrimonio cultural de la humanidad. Me parece que es un desperdicio que una obra que vale oro esté ahí como si fuera una cosa más, que es un rasgo de época. No vamos a decir que le pasa al psicoanálisis por el psicoanálisis. Ya lo había dicho en Cambalache el amigo Discépolo. La Biblia junto al calefón. Yo no digo que te agarre la Biblia, agarra el calefón si querés, pero reconocer la diferencia, ¿no? Y una cosa le voy a decir un poco pomposo, porque eso me lo enseñó una analizante. Lo dijimos así, ella me lo insinuó, ¿no? Me dice, la pausa en la potencia enloquecedora de la lengua se llama psicoanálisis. Ganamos una pausa con el psicoanálisis. Ganamos un silencio en la cultura del ruido. Ganamos un momento donde el tiempo no es el tiempo de la urgencia, sino donde la urgencia es el deseo. Y esa urgencia del deseo arma una temporalidad diferente. Bien. Pero entonces, concretamente, hoy que nos llevamos. Bueno, nos vamos a llevar estos dos textos que les prometí, porque al final no les estoy contando los dos textos que les prometí. Nos vamos a llevar estos dos textos que solo con mencionarlos, para que no quiero que les suene algo plomo, porque no lo es para nada. Freud además es uno de los más grandes escritores del siglo XX, y Lacan es, yo no sé si es un hombre de genio sin duda, pero no sé si no es una figura única en el siglo XX. O sea que son dos tipos que con el lenguaje tenían una relación que no es para dejar de lado. Los dos textos de los que les quiero dejar, ya solo con mencionarlos me alcanza, tampoco es que lo vamos a desarrollar muy largamente, solamente unas puntuaciones, pero con los títulos ya me alcanza. El primero es de Freud. De guerra y muerte, temas de actualidad. De guerra y muerte, temas de actualidad. ¿Por qué este texto tan breve, tan de época? Bueno, porque Freud hace una operación
literaria que, a mi entender, nos puede ayudar mucho a leer otras cosas que estamos tratando de leer. Porque Freud te ayuda a leer otras cosas. No es que con Freud aprendes a leer psicoanálisis. Porque ya dijimos, el psicoanálisis no es nada. Es un modo de leer. Entonces vos aprendes a leer Freud y con Freud aprendes a leer lo que querés leer. Que puede ser tu relación con la muerte, tu relación con los otros, tu relación con vos mismo, con tus pesadillas, con tus sueños, qué sé yo. El tipo, y lo quiero poner para que entiendan, en ese momento la contrafigura de Freud, en el sentido de cómo leía la guerra de una manera completamente diferente, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la primera, la Gran Guerra. Claro, Einstein, que era la contrafigura freudiana, él era representante de la Liga de las Naciones, el hombre de paz, el hombre que quería la concordia universal, el concierto de las naciones y todo esto. Es el que le pasa la fórmula de bomba atómica a Estados Unidos. Con todo cariño, lo queremos mucho, con la lengua afuera, a Einstein, lo tenemos todo el póster de la pieza, quinceañera, todo bien. Pero, digamos, mamá, no se trata de Einstein, se trata de la ciencia, ¿no? Lacan va a hablar de la angustia de los científicos. Me estoy adelantando al segundo texto, pero no importa. La angustia de los científicos en su ingenuidad. Mueven cosas, mueven microbios, particulitas, cositas que no se ven y de pronto tenés una pandemia, suponete, por decir algo. No sé cómo fue, no sé nada, no me meto con eso. Pero digo, es así, le mandás una cartita al presidente de la principal potencia militar del mundo y después tenés Hiroshima y Nagasaki. Y no sabés qué pasó. Pero sabés que vos tuviste algo que ver con eso. A eso Lacan lo llama la angustia de los científicos. Nos pasa a todos nosotros cuando vamos así con nuestra aureola de santos a hablar con el psicoanalista y decir, no sé por qué pasa todo lo que pasa. Cuénteme un poco, a ver. Y resulta que vos laburaste bastante para que te pase eso. No me llama más nadie por teléfono. A ver, contame. Generalmente uno va a análisis cuando sus síntomas tuvieron éxito, ¿no? Cuando te salió bien algo que te arruinara la vida, te salió lindo, vos vas y entonces llegás con todo el... ¿Entendés qué pasó, viste? Hay un sketch de Capusotto que es sensacional, el tipo que maltrata a su mujer y después le canta canciones llorando porque se le fue. Te fuiste y me dejaste solo, entre unos obreros bárbaros, pero después cuando está con la mina la maltrata, la desprecia, no la ama. Bien. Freud toma otra posición. No es la posición del buen hombre, ingenuo, bien pensante, racional, científico, etcétera, etcétera, sino que es más bien la del tipo que dice: esta guerra es muy parecida al psicoanálisis. ¿Cómo? Sí, porque la guerra viene a ser una crítica a las ilusiones de la civilización en el orden de lo real, del mismo modo que el psicoanálisis viene a ser una crítica a las ilusiones de la civilización en el orden de lo simbólico. La guerra la lee Freud como una crítica a las ilusiones. Pero además dice que las ilusiones algo tienen que ver con esa conflagración mundial, con ese estallido de violencia, con esa furia asesina. ¿Por qué? Porque esas ilusiones, ¿de qué se trataba? ¿De qué se sigue tratando hoy? La conciencia gobierna las obras de los hombres. La razón, sobre todo la razón burguesa, es el último lugar maravilloso al que hemos accedido gracias a nuestro gran progreso. La humanidad progresa ilimitadamente. Y la sexualidad son solo arquetipos, no hay satisfacción, el ser humano es racional, no tiene cuerpo, no tiene satisfacción, no. Todas esas ilusiones de que venimos de seres divinos, de que sabemos orientarnos hacia nuestro bien, sobre todo, ¿no? La idea del bien supremo, que nos orientamos hacia nuestro bien. Esta es la peor de todas las ilusiones. Freud inventó un concepto por el cual fue
vituperado, insultado, maltratado y olvidado por muchos, que es el concepto de pulsión de muerte. Pero el concepto de pulsión de muerte no se enreden. Es simplemente que el hombre no se orienta necesariamente por su propio bien, ni hacia su propio bien. No hay nada natural en nosotros que nos diga que nuestro objeto o nuestra satisfacción es esa, y vamos a decir, en general, creemos que nuestro objeto y nuestra satisfacción son esa, y son esas las que nos llevan a lo peor, no nos llevan a lo mejor. Entonces, el hecho de que no nos orientamos hacia nuestro propio bien es, con el concepto de pulsión de muerte, es la principal crítica a las ilusiones. Y Freud dice, esta guerra viene a poner, de algún modo, un enorme signo de interrogación. Pero el psicoanálisis también, porque dice, ojo con las ilusiones, aflojen un poco. No es que haya que vivir sin ilusiones. El tema es que muchas ilusiones, como la del progreso indefinido, la conciencia, la razón, tienen un reverso obsceno, de goce, diría Lacan, como eros más pulsión de muerte, que deberíamos advertir. Entonces, está en este texto, eso solo les dejo. Y no les pido que lo vayan a leer. Simplemente les pido que se acuerden el título de Guerra y Muerte, tema de actualidad. Y que si lo ven por ahí, lo compren, o si lo tienen en la biblioteca, lo saquen y abran en cualquier página y lean un párrafo. Y va a ocurrir esto que decíamos al principio. Como era la frase, hay algo que una vez conocido permite conocer todo lo demás. Vamos a Lacan. Vamos a Lacan. ¿Cuál es el texto que les traigo en secuencia? Porque en el curso anual de psicoanálisis estamos trabajando en la noción de secuencia, que es no leer un texto o dos textos, sino ir leyendo secuencias de textos de 2, 3, 4, 5 textos que trabajan un mismo problema desde distintos ángulos, con distintas perspectivas, y la verdad que multiplica la alegría de la lectura, leer así, por secuencia. Entonces, tengan los dos juntos, yo los pego con una gomita, ¿no? Una gomita esa, la gomita que los viejos usan para los viejos, digo yo hago lo mismo. Los viejos usamos para los billetes. Le ponemos los billetes, porque siempre siempre nos olvidamos la billetera, entonces le ponemos la gomita a los billetes. Con esa, vos agarrás los dos libritos y le pones esa gomita. Los tenés siempre juntitos. Además, se los elegí especial porque ahora viene Namorortu, sacó, lo tenemos a Germán Orlando por ahí que nos puede asesorar, sacó una bellísima forma de leer a Freud, son todos los temas están bien separaditos, son libritos pequeños, preciosos. Y el triunfo de la religión, que es el texto en cuestión, también es chiquito, los pueden juntar los dos. El triunfo de la religión de Jacques Lacan. Tanto el que les acabo de mencionar de Freud como este de Lacan, quiero que tengan en cuenta que son textos de divulgación. Freud fue un gran divulgador. Nosotros a veces decimos, nosotros en el CAP empezamos a divulgar el psicoanálisis cuando no existía Internet. Y ahora estamos viendo cómo subimos a Internet porque se nos va. Éramos adelantados el principio del milenio y ahora estamos retrasados tecnológicamente, o sea que, bueno, es así, es nuestro destino del CAP. Nosotros no vamos a tener éxito, pero vamos a sentar las bases para que otros analistas tengan éxito divulgando y lo logren. Y está bien que así sea, porque se trata de eso, de no perseguir el éxito. Es ruinoso perseguir el éxito, no quiere decir que nos quedamos a dormir la siesta. Lacan lo dice perfecto, dice, y esta es la idea que les quiero dejar de ese texto, esa sola idea nada más. Pero es un texto glorioso para leerlo. Ahí está lo de la angustia de los científicos. Lo que triunfa es la religión. ¿Por qué triunfa la religión? Porque aporta sentido. No es el único discurso que aporta sentido, ¿eh? Por eso hay elementos religiosos en todos los otros discursos. Político, terapéutico, histórico. Entonces, triunfa la religión porque aporta sentido. Y dice Lacan algo que es muy precioso. ¿Por qué es tan importante el triunfo del sentido? Y el sentido en este momento vale más. Vale más porque la catástrofe del discurso de la ciencia y la pseudociencia que arrastra con sus catástrofes. Hablábamos de la bomba atómica, pandemias, etcétera, etcétera. Podemos contar muchas cosas que no nos vamos a meter. La religión va a venir a poner sentido en ese real siniestro que abre la ciencia. Puede ser un sentido catastrófico, puede ser un sentido horroroso, dice Lacan, pero ya es un sentido. Calma,
Y ahí es donde el psicoanálisis cobra, por el contexto en el que se encuentra, un valor inusitado. Porque ni abona la ingenuidad que conduce a la angustia de los científicos, sin idealizar un saber al respecto, ni se casa con el sentido, sin entender que hay sentido de los sueños, de los síntomas, pero que también el sinsentido forma parte fundamental de nuestra experiencia humana. No todo tiene sentido. Y lo que no tiene sentido es muy importante. Es muy importante que alguien cuide lo que no tiene sentido. Y ahí está el psicoanálisis. Bien. Prometí terminar a tiempo. Y creo que lo voy a lograr. No siempre cumplo lo que prometo. Bueno, hasta acá nos vamos entendiendo más o menos estos dos textos. No quiero que los lean, si quieren leer, léanlos, maravilloso. Simplemente ténganlo atado con una gomita y de vez en cuando abranlos para leer un párrafo. Porque hay algo que una vez conocido permite conocer todo lo demás. Y yo les puedo asegurar que así va a pasar y nos vamos a volver a encontrar. Y van a ver que esa entrada no es lo mismo que si yo los hago entrar por otro lado. Y a los que ya están en el psicoanálisis, volver por la vía de esos textos a pensar la práctica, también les va a abrir una puertita y nos vamos a volver a encontrar. Y si no les pasa nada, si les parece que es una pavada, también me gustaría que me lo digan y lo vamos a conversar, porque yo les voy a demostrar que seguramente hay algo que los puede ayudar en esos dos textos. Pero empecé con la pregunta de, ¿puede ser que los sueños tengan sentido? Y quiero irme con una pregunta también, porque ustedes ya conocen una expresión que es, se te pasó el tren, ¿no? Se te pasó el tren. El último tren. Una vez se dice, yo me acuerdo un amigo que yo quería mucho, hablábamos de una situación histórica, qué sé yo, y me dice, bueno, se te pasó el tren, jodete. Y yo entre mí decía, menos mal. Porque la verdad que está bueno que algunos trenes uno no se haya subido, ¿eh? La verdad. No se lo dije a mi amigo, pobre, estaba contento pensando que yo estaba triste porque se me había ido el tren. Yo estaba feliz de no haberme subido nunca ese tren. El último tren, perdiste el tren, no te pierdas el tren, ¿eh? Esto se usa mucho en marketing para generar una sensación de escasez, para proyectar urgencia, y entonces así vos precipitas una decisión de compra, ¿no? Que no se te escape el tren. Se va, apúrate. Lo mismo le podría decir yo con el psicoanálisis. Apúrense a acercarse al psicoanálisis, porque no se lo pierdan. Pero ¿qué pasaría si en realidad lo que verdaderamente pasa, que es para mí lo que verdaderamente pasa, es que el tren somos nosotros? Nosotros pasamos como un tren por estaciones donde el psicoanálisis siempre está ahí sentadito, esperándonos, tomando un café, leyendo. No pasa nada. No tiene ningún problema. Entonces el asunto no es que ustedes se suban al tren del psicoanálisis. La pregunta que les hago es si ustedes van a dejar subir al psicoanálisis a su tren, para que sea un pasajero clandestino en el tren de la ciencia, decía Lacan, para que sea un pasajero clandestino en el tren de ustedes. Lo van a dejar subir al tren porque el psicoanálisis no se apura, ¿eh? El psicoanálisis no se les va por ningún lado. El psicoanálisis siempre está ahí, en la estación, esperando. Y hay una cosa que les puedo asegurar. Si ustedes lo invitan a subir a su tren, el psicoanálisis siempre le va a decir que sí. Muchas gracias.